ciertas desventajas. Por ejemplo, un software que es muy utilizado para comunicaciones de redes móviles es Android. Este software nos permite, al igual que los otros, cargar mapas, cargar capas de edificios, etcétera, etcétera. Entonces, con este software nosotros podemos realizar planificaciones y sistemas móviles. La instalación es muy compleja en realidad, pero hay que tener en cuenta ciertos parámetros. Entonces les voy a explicar cómo instalar para que vayan a sus casas y ya lo instalen. Hay dos versiones, la de 64 y la de 32. Les recomiendo que instalen la de 32, porque la de 64 ya no da ciertos problemas de ciertos ordenadores. En el mío, por ejemplo, siempre me ha dado problemas. Si quieren pueden intentar esa, pero la de 32 bits es la que a mí siempre me ha funcionado bien y la que suelo instalar siempre. Luego, el proceso de instalación es muy sencillo. Siguiente. Una vez que instalamos dentro de esta carpeta, van a encontrar este archivito y estos archivos de aquí. También me dice qué tengo que hacer. Entonces aquí me dice qué voy a hacer. Es bastante sencillo, pero a veces da problemas, como digo. Entonces dice que primero instala la aplicación, copiamos este archivo de aquí al pad, este de aquí. Es decir, a la carpeta de instalación. Ejecutamos este archivo, que es lo que me dice. Ejecutamos el archivo y después copiamos el archivo que está acá dentro de x86 y le copiamos a la misma carpeta de instalación. Esta versión ya no está. Ya les actualizo el enlace para la otra versión. ¿Por qué no está aquí? Porque como todo lo buen crack es detectado como virus. Entonces el rato de empaquetarlo yo no me di cuenta que ya se había eliminado, pero ahí dentro de x86 va a haber un archivito. Este archivito le copiamos a la carpeta de instalación y si todo va bien, va a funcionar. Generalmente, como dije, le coge como virus, por lo que hay que poner alguna excepción en el antivirus o algo por el estilo para que no dé problemas. ¿Qué vamos a tener ya instalado? Ya una vez que instalen se nos va a abrir esta interfaz de aquí. Si no se abre, porque suele pasar, que aquí es donde ya empieza a la instalación, es fácil, pero da muchos problemas a veces. A veces ya sabe que se está abriendo, pero desaparece y no se abre la interfaz. Quiere decir que algún archivo copié mal, alguna parte falló, y la software está detectando como virus del antivirus y no lo deja ejecutar, etc. Y ahí ya toca ir viendo qué tipos de problemas pueden ser. Ventajas de este software. Es bastante utilizado en redes móviles, en realidad es el que los operadores suelen utilizar. Desventajas de esta versión es que cuando nosotros veamos aquí los posibles proyectos o tecnologías que soporta esta versión de aquí, solamente tiene hasta LT. ¿Sí? Hasta aquí de hecho ya se muestra todos los sistemas que va a soportar. Los que nos interesarán ahorita más será UMTS, LT y 5G, pero como se fijan aquí no hay 5G, porque este software tal cual está es una versión antigüita y no tiene todavía 5G, pero para hacer planificación hasta LT no sirve. Con eso ahorramos un poquito más que todo el tiempo, porque en el otro sí tenemos que utilizar con las licencias. Y ya cuando hagamos con lleguemos a 5G, planificación de 5G, pues ya hacemos con el otro software. Preguntas.
vamos a ver un poco ya de la planificación vimos un MTS, vimos que era cuestión de hacer el invalle y poner los parámetros adecuados. Entonces no tiene mucho lío la planificación de MTS. Como tenemos un poco menos, como dije, de una hora hoy, no vamos de nuevo a regresar a eso, sino que vamos a ver las generalidades de la planificación de LT. Y ya en la siguiente clase nos ponemos de nuevo a centrarnos en los tipos de planificación. Al igual que en 5G, la planificación de LTE va a seguir los mismos principios. Al igual que en 3G, perdón, la planificación de LTE va a seguir los mismos principios. Pero hay que tener en cuenta que debido a la diferente tecnología de acceso, esta planificación va a ser ya un poquito diferente a la anterior. Antes había un parámetro que era cuál era la tasa de transferencia mínima que yo necesitaba. Y con la tasa de transferencia mínima se obtiene la relación de energía de bit con relación a la densidad espectral de ruido o energía de chip en función de densidad espectral de ruido para poder obtener los parámetros de relación señal-interferencia mínimos. En el caso de LTE esto ya va a cambiar un poco porque sí vamos a necesitar una tasa de transferencia mínima, pero en este caso va a estar directamente ligada a la modulación y la codificación. De nuevo va a pasar lo mismo que pasaba antes, es decir, si es que nosotros tenemos tasas de transferencias o canales, perdón, buenos, voy a poder alcanzar tasas de transferencia altas. Y siempre va a haber el mismo compromiso entre cobertura, capacidad y calidad de servicio que habíamos visto anteriormente. Es decir, si yo aumento la cobertura, en principio los usuarios que tenga dentro de esa área de cobertura pues, van a ser menores, o se va a descargar el servicio. Si hago una cobertura pequeña, en cambio los usuarios van a tener muy buen servicio. Y todo esto está ligado con la calidad de servicio de los usuarios. Recordemos que LTE está ya pensado primero para hacer todo IP, ya habíamos dicho anteriormente, aquí ya no existe dominio de switch por circuitos, ya todo es a través de paquetes. Por lo que el Quality of Service se mide para los diferentes servicios que se pueden dar en la red. Que son tasas de transferencia elevadas, básicamente que nosotros vamos a configurar. ¿Cómo realizamos la planificación? En realidad es igual que lo que hicimos antes. ¿Qué hacemos primero? Hacemos el link budget. Con el link budget, ¿qué obtenemos? El radio máximo de celda, que esa es la primera aproximación que nosotros vamos a tener a los sistemas, o bueno, a la planificación de la red. Pero que esta, como dijimos, es una aproximación, ya que no tenemos en cuenta terrenos, edificios y demás, por lo que necesitamos esto meter a un software de simulación, que es el siguiente paso, ya hacer la planificación detallada. Con los primeros datos que tuve antes, que básicamente son el radio que va a tener la celda, voy a ubicar mis estaciones base en un software de simulación adecuado y voy a hacer ya una planificación más detallada. ¿Qué debería calcular aquí? Lo que se debería calcular es valores de potencia recibida que estén sobre los umbrales y también los valores de interferencias que se puedan dar. Entonces, vamos a ver en principio cómo está nuestra primera planificación. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar downlinks, ajustar azimuth, ajustar ubicaciones de antenas, etcétera, etcétera. Que viene la tercera etapa que hacemos en la planificación.
que es ya hacer una optimización para que la red quede lo mejor posible. Todos estos pasos son importantes, ya que si yo hago mal el link budget, lo primero que va a pasar es que no voy a tener la cobertura deseada. Los usuarios van a sufrir desconexiones, eso significa que van a estar un rato sí, un rato no con toda la red, van a tener tasas de transferencia muy bajas, eso también es un problema, tener tasas de transferencia demasiado bajas. Y todo esto tiene que controlarse a través de todo el proceso de planificación. Entonces, los pasos básicos son planificación en alto nivel, que se suele llamar, que es básicamente hacer los link budgets para luego de eso poder sacar cuáles son las radios de celda. Después ya la planificación detallada, que ya es meterle el simulador, poner las estaciones base, simular todo. Y por último la optimización, que es mover los parámetros de los transmisores para que la red funcione lo mejor posible. Aquí va a ser importante los parámetros radioeléctricos que habíamos analizado antes cuando veíamos la tecnología. El SRP, por ejemplo, el SRQ y algunos otros parámetros que vamos a ir viendo, que son los que nos dicen a nosotros qué tan bien o mal está la planificación. Aquí está puesto un resumen de cómo hacemos la planificación para cualquier entorno. La primera parte, que es la de realizar básicamente el link budget, es decir, sacar los primeros análisis o lo que dijimos planificaciones de alto nivel. Para esta parte vamos a necesitar, entre las primeras cosas que hacer, es definir el escenario en el que yo estoy trabajando. ¿Qué se refiere al escenario? En dónde voy a planificar o dónde voy a implementar mi red. Hay 4 escenarios, bueno, 5 en realidad escenarios base que se definen en LT, que son denso urbano, urbano, suburbano y rural. Ya estos en algún momento han de haber visto también estos escenarios, son los típicos que se definen en los sistemas. Para LTE también hay definidos escenarios indoor, que son escenarios de femtoceles, es decir, no tener una estación base que cubra una área grande, sino tener una estación base que cubra, por ejemplo, mi departamento, o que cubra un centro comercial, ¿no? Esto se permite ya en LTE, aunque no se utilizó demasiado, pero también está permitido el uso de femtoceles. Entonces, lo primero es definir el escenario. ¿Por qué definir el escenario? Porque ciertos parámetros del link budget son dependientes del escenario en el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando en un escenario indoor, ¿tendré que aumentar pérdidas de penetración por penetración en edificios? Sí, ¿no es cierto? En indoor sí. Si fuera outdoor, no debería poner. Otra cosa, si estoy trabajando en un escenario denso urbano, ¿las reflexiones y efectos del canal van a ser los mismos que el rural? No, ya vimos que son bastante diferentes, de hecho, las condiciones del canal, y todo esto afecta a la planificación. Aquí ya vamos a hacer la diferenciación que habíamos dicho en un primer momento, de que existen solamente, bueno, que para hacer la planificación se ve desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista capacidad y desde el punto de vista cobertura. En un MTS hacíamos una sola, o se hace una sola planificación, porque habíamos dicho que capacidad y cobertura están íntimamente ligadas. Pero aquí ya no. Aquí tenemos que hacer, por un lado, la planificación de capacidad y por el otro lado, la planificación de cobertura. ¿Qué es la planificación de cobertura? O bueno, aquí está puesto planificación de frecuencia, que esta es la planificación de cobertura, es de esta rama de aquí. Básicamente es hacer el link budget y determinar todos los parámetros que van a intervenir en este link budget hasta obtener, utilizando un modelo de propagación, cuántos sites voy a necesitar para cubrir un área determinada.
¿Cómo saco estos números de sites que necesito? Sacando el radio de cada celda o de cada site. Entonces ya digo, me sale el radio de 1 kilómetro, quiero cubrir una área que tenga, no sé, unos 20 kilómetros de largo, pues más o menos que estaría utilizando unos 20 transmisores. Bueno, me voy a poner un valor, ¿no? Ya tenemos que hacer esos valores exactos. Entonces aquí yo voy a tener un dato. Con este valor de aquí me sale el radio de la celda, y con este radio de la celda yo puedo determinar cuántos sites necesito para dar cobertura al área que quiera. Entonces es sacar el radio, pero desde el punto de vista de cobertura. Ahora en capacidad. Tenemos que analizar la capacidad, porque no es lo mismo que yo ponga una celda aquí en, no sé, en esta parte de las Poch, a que ponga en el centro de Quito. Lógicamente en el centro de Quito va a existir mucha mayor densidad de usuarios, o incluso en el centro de Riobamba va a haber mucha mayor densidad de usuarios. Como todas las estaciones bases se les asignan cierta cantidad de recursos, que en LTE recuerden que son los 3 subblocks, esta cantidad de recursos puede servir a cierto número de usuarios. Entonces no es lo mismo que a mí me salga, por ejemplo, desde la planificación radioeléctrica me sale que el radio de la celda es 1 kilómetro. Pero cuando yo analizo la capacidad veo que la densidad de usuarios que tengo es de 2000 usuarios por kilómetro cuadrado. ¿Cierto? Y veo otro lado, y en otro lado me sale que la densidad de usuarios es de 200 usuarios por kilómetro cuadrado. A lo que quiero llegar es que, por más que yo llegue radioeléctricamente, es decir, mi señal radioeléctrica llega bien, voy a poder recibir la señal. Si tengo demasiados usuarios, mi sistema no va a poder dar servicio a todos los usuarios, porque se le van a acabar los subblocks, que son básicamente las unidades de transmisión que utilizamos. Entonces hacemos este análisis de tráfico, en cambio, cuáles son los usuarios, cuántos usuarios tengo, para ese tráfico cuánto necesitaría yo, o para ese número de usuarios cuánto tráfico generaría en total. Por lo que aquí vamos a ver también en otra partecita, que es qué tipo de usuarios tengo. Como en LTE ya definimos, bueno, desde un MTS definimos diferentes servicios, ¿de acuerdo? Entonces todos los servicios tienen diferentes requerimientos. En LTE también. Pueden haber usuarios que solamente quieran correo, van a tener una tasa baja de transferencia. Puede ser usuarios que estén haciendo streaming, van a necesitar más altas, ¿cierto? Puede ser usuarios que estén solo llamando, van a necesitar una tasa con poco retardo, pero no tan alta la tasa, pero sí que tenga poco retardo. Sí, hay que priorizar el retardo. Entonces todo esto afecta al tráfico total de nuestra red. ¿Qué hacemos con esto? Determinamos el número de usuarios que hay por celda, determinamos después cuánto tráfico generan los usuarios y determinamos cuál es el tráfico total que se tiene que soportar en la celda. Con estos datos nosotros podemos determinar cuál sería el radio máximo, pero en función del número de usuarios. ¿Sí? Me van a salir dos valores, porque generalmente suele salir dos valores. Puede ser que en la cobertura radioeléctrica me diga que con mi sistema yo puedo llegar a tener radio de 5 kilómetros. ¿Sí? Pero como es una zona muy densa, haciendo el cálculo de capacidad, me dice que yo a los usuarios que puedo servir en esa zona muy densa en usuarios solamente hasta 1 kilómetro. ¿Con qué valor me quedo? El más restrictivo, ¿no es cierto? El más pequeño. Entonces tendría que hacer celdas de 1 kilómetro. ¿Eso en qué va a cambiar después en mi optimización? En que, claro, yo aquí ya voy a poner, por la cantidad de tráfico que hay, solo voy a poder tener celdas de 1 kilómetro. ¿Sería correcto que yo ponga aquí celdas que pueden cubrir hasta 5 kilómetros? No, no es cierto, porque generaría interferencias a las otras. ¿Qué tendría que hacer? Modificar estos parámetros para que coincidan. A eso se le suele llamar el balanceo entre up y down, se le suele decir. Y es un proceso que después hacemos, que es de optimización, cambiar los parámetros eléctricos para que más o menos vayan coincidiendo. Problemas que se suelen dar aquí
Los típicos problemas que ya vamos a ver que se van a dar cuando ya nosotros colocamos sites es de interferencias. Un sistema de comunicaciones móviles, recuerden que no es un solo transmisor, son muchos transmisores ubicados en un área geográfica y todos estos transmisores van a estar al mismo tiempo transmitiendo, por lo que entre ellos pueden generar interferencias. Entonces el manejo de las interferencias es una parte importante de todo sistema móvil y principalmente en LTE. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo que nos lleva entonces a la siguiente parte. ¿Cómo planificamos las frecuencias? ¿O cómo hacemos la planificación de frecuencias en LTE? ¿Alguien tiene que hacer el botón en blanco? Puede ver un minuto de juego. Para que pasen la lista. Una vez póngale su nombre, firma el código y sigue el resto. Vamos a ver cómo hacemos la planificación. En un MTS la planificación no era mucho lío de frecuencias, porque al ser CDMA, todas las estaciones base utilizan la misma frecuencia, así que es una planificación de 1 a 1, ¿no es cierto? Si hago una planificación con tasa 1 se resuelve de una manera. Entonces, no hay mayor inconveniente. Ahora, cuando ya nosotros tenemos sistemas LTE que se basan en OFDM, ya nosotros podemos ir cambiando utilizando diferentes frecuencias. Y esto hace que la planificación también vaya cambiando un poquito a cómo yo voy a asignar las frecuencias. Uno de los modelos de reuso planteados en LTE es el modelo 131. ¿Qué representa este modelo 131? ¿Sí? O el modelo de reuso de frecuencias 131. Que en toda la estación base, o bueno, todos los sites, vamos a dividir en 3 sectores. Y que en estos 3 sectores vamos a utilizar la misma frecuencia. Por eso viene 131. ¿Sí? Un site, 3 sectores con una sola frecuencia. Entonces lo que vamos a tener es que este puntito que está dibujado aquí en rojo van a ser los sites. Entonces este es el site, ¿no? O donde voy a colocar mi transmisor. Se sectoriza en 3 partes: un sector, 2 sectores y 3 sectores. Desde LTE, antes la sectorización se hacía, recuerden que siempre hacemos con celdas hexagonales, primero, ¿cierto? Entonces, antes la sectorización se hacía dividiendo en un MTS en 3 pedacitos, 3 sectores. Desde LTE, en cambio, cada celda hexagonal representaba un sector. Por eso es que van a ver aquí la celda o el site. Y aquí tendríamos el sector 1, el sector 2 y el sector 3. Se hizo esto porque en realidad los patrones de radiación que nosotros ya utilizamos van a ser un poco más directivos. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, un patrón de radiación 120 que más o menos va a ser así. Aquí también otro que más o menos será así y más o menos será así. Entonces nos da también una mejor idea de cómo va a estar la planificación de los sistemas o de los sistemas de radiación de las estaciones. El utilizar la misma frecuencia, ¿qué problemas nos puede dar? Interferencias, ¿no es cierto? Como cogemos nosotros la misma frecuencia, vamos a tener problemas de interferencias. Las interferencias van a ser bastante complejas. ¿En qué parte se producen más interferencias?
siempre las mayores o las peores interferencias van a estar en los bordes de las celdas, porque es donde recibo menos potencia útil. Entonces voy a tener al final de cuentas más interferencia. ¿Cuál es la ventaja de esta configuración? La ventaja a simple vista es que se reutiliza muy bien las frecuencias, no hay un factor de reuso muy alto, es decir, al final de cuentas todas las frecuencias estoy utilizando. Sí, así que tenemos una alta eficiencia en el uso de las frecuencias. Otro modelo planteado para los sistemas es lo que se denomina, en el anterior se suele denominar Hard Frequency Reuse o reuso de frecuencias hard, y hay otro que es soft, reuso de frecuencias soft. ¿Cuál es la diferencia aquí? Aquí hay una tecnología que se implementó que se llama Intercell Interference Coordination, dicho por sus siglas ISIC, Intercell Interference Coordination. ¿Cuál es la idea de hacer este uso de coordinación de frecuencias de interferencias? La idea es que donde yo voy a tener la mejor relación señal a ruido, utilice una sola frecuencia. Entonces, de nuevo tenemos la estructura del site, que sería esta, ¿no es cierto? Otra vez tendríamos el 1-3-1, pero ahora vamos a ver qué pasa con el uso de Intercell Interference Coordination. Entonces, vamos a utilizar en todos los sites en principio la misma frecuencia. Entonces, si se fijan, en todos los sites donde tengo mejor relación señal a ruido, que ya habíamos hablado que siempre será cerca de la estación base, vamos a utilizar la misma frecuencia. Entonces, una sola frecuencia para toditos. Y para el área de cobertura que está más al borde de la celda, se utilizan diferentes frecuencias, 3 frecuencias por cada site. Entonces aquí todo lo que está cerca de la estación base usa una frecuencia, y aquellas que están ya un poquito más lejos utilizan otras frecuencias. De hecho, 3 frecuencias diferentes para cada site. Y luego esta estructura son 3, fíjense que estamos en 3, 3, 3, se va repitiendo exactamente igual, considerando que estos colores no pueden ser adyacentes, ¿no? Se sigue repitiendo la misma estructura y se llega a que las frecuencias adyacentes no van a ser las mismas. ¿A qué me refiero? Que aquí no me va a quedar amarillo con amarillo junto. ¿Sí? Cada color representa una frecuencia, ¿no? Entonces tiene que darme diferente frecuencia. Este tipo de planificación de frecuencias en LTE, como ustedes ya se imaginarán, optimizan bastante la capacidad. Si vamos a poder alcanzar mayor throughput, mayor capacidad en la celda. Por otro lado, en cambio, vamos a necesitar más frecuencias. Antes hacíamos todo con una frecuencia, ahora necesitamos más frecuencias. Esto se ve desde el punto de vista downlink y uplink. En el downlink es el que vimos ahorita, es cómo se maneja. En el uplink la idea es muy similar. Todos los que estén en centros de site van a utilizar la misma frecuencia, y los que están más alejados van a tener frecuencias diferentes dentro de cada site. ¿Sí? La idea es la misma. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Que primero el algoritmo, antes del reuso anterior de frecuencias es bastante simple, no necesita demasiado trabajo. Aquí en cambio ya se tiene que utilizar un algoritmo de scheduling que permita identificar cuándo el móvil está cerca o lejos de la celda, y en función de eso asignarle una frecuencia determinada. Entonces ya es un poco más complejo, pero también se puede utilizar.
Lo primero que dijimos es que hay una buena eficiencia espectral en realidad, va a aumentar la capacidad también de ser. Esto es bueno, lo mismo que hemos hecho antes, lo que están es las diferencias y las similitudes entre los dos que ya hemos explicado. Podemos echar una hojita. Y el siguiente tipo de uso de frecuencias que se plantea en LT es el uso de frecuencias 133. En realidad la nomenclatura es bastante clara, ¿no? Antes era 131, significaba por un site, 3 sectores con una sola frecuencia, 131. Si es 133, en cambio será un site con 3 sectores, 3 frecuencias. Eso quiere decir que cada sector va a tener su propia frecuencia. Esto es bastante útil, mejora mucho el de las interferencias, aunque ya en este caso tenemos que utilizar más cantidad de frecuencias. Si nos fijamos en el gráfico, es lo mismo de antes. Tendremos aquí el site. Este site va a tener 3 sectores y cada sector va a utilizar diferente frecuencia. Y luego esta estructura se va repitiendo en exactamente todos los sites. Ofrece buena cobertura, de hecho es el que se suele implementar. Ofrece una buena cobertura y también una baja relación de interferencias. Aquí está la diferencia entre las dos, igual lo que ya hemos discutido, para que después lo puedan revisar. Entre el 131 y el 133. Y aquí cómo se hace la distribución de frecuencias para los diferentes casos. En el caso que seleccionemos, utilizar un 133, por ejemplo, que sería el que corresponde aquí, lo que se hace es que a cada una de las celdas se le da una porción diferente del espectro. ¿Sí? Entonces, cada celda va a tener una porción diferente del espectro. Por eso, a esta celda se le da esta parte, a la otra celda esta y a la otra celda esta de acá. Se distribuyen los recursos para las 3 celdas. ¿Qué pasa en los casos de reuso con ISI? Con Universal Interface Coordination. Vamos a tener, recuerden que las intermedias van a tener la misma frecuencia. Es decir, las del medio van a tener, cerca de la base van a tener la misma frecuencia. Entonces, lo que se suele hacer es 2 diferentes distribuciones. La primera es que se asigna una frecuencia para la del centro. Entonces, esta frecuencia siempre va a ser para las internas, la parte interna. Y después las frecuencias de al lado se asignan para la parte externa. Pero fíjense que para la interna siempre es la misma frecuencia en los 3 sectores. Otra opción también es que se priorice la transmisión de información dentro del sector, es decir, donde hay una buena presencia de interferencia, y lo que se hace es que se le asigna a la del medio para los usuarios que se encuentren cerca de la estación base. Va a aumentar el throughput para los usuarios que están cerca de la estación base porque van a tener más cantidad de recursos. Como ven, el proceso de planificación en realidad es un proceso bastante, no digamos complejo, pero hay que tener en cuenta bastantes cosas. Aquí está
después de esto en las diapositivas, lo que ya les dije, pero escrito y explicado para que puedan ustedes después repasar. Y lo que nos lleva ya a el link budget de EDT. El link budget va a ser bastante sencillo, no tiene mayor ciencia, va a ser un link budget común y corriente como ya vimos antes, con la única diferencia de que hay ciertos parámetros que se tienen que tener en cuenta, así como en un MTS. Va a haber las pérdidas del cuerpo, va a haber los parámetros de interferencias, va a haber todo eso que se tiene que tener en cuenta del link budget. Pero la normativa ya nos dice cuáles son estos parámetros. Esto ya lo vamos a ver después, pero por el momento este es el link budget aproximado que nosotros haríamos, que al final de cuentas es bastante sencillito, como van a ver cuando lo desarrollemos. Solo hay que tener los parámetros o saber los parámetros que vamos a utilizar, no es nada de otro. En honor al tiempo le dejamos por ahí, ya que tenemos que irnos al laboratorio de salud pública y ya nos vemos ahí. Muchas gracias.